¿listo? Y en la clase de hoy vamos a hablar de psicotrading aplicado a ansiedad operativa. ¿Por qué tenemos que hablar de este punto claro? Porque es importante identificar y entender cómo controlar la ansiedad operativa, porque ansiedad de otros aspectos, pues descartamos muchas veces en la ejecución de esto, ¿cierto? Porque si tú estás en ansiedad en tu vida normal, claramente esto no podría ser para ti, ¿sí o no? No podría, no debería ser para ti, ¿sí? Porque pues realmente las personas que sufren de ansiedad, ¿cierto? Que sufren con ciertas situaciones psicológicas, terminan pues más perdidos en el mercado que generando una oportunidad en sus vidas. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos una mente clara y logramos entrar al mundo del trading? Encontramos ansiedad, pero anclada a otros factores. Porque no puedo ganar, porque el mercado en mi contra. El mercado, si yo pongo un SL, creo que muchos lo han escuchado, y es que en otros lados les dicen, es que si tú colocas el SL, el broker te va a ir a buscar el SL. Y yo hago siempre la situación de esta manera. Les pregunto, ¿es posible que el broker coja a un trader retail, o sea, nosotros que invertimos $5 para ir a tocar nuestro SL y luego irse? O sea, eso es casi que ilógico, ¿sí? Y digo yo ahí en el punto, o sea, tú que tienes $100, 200, $500, $1000, eh, ¿afectas al mercado realmente como para que el broker vaya y busque tu SL? O sea, ahí va un punto que genera paradigmas que transgrede, ¿cierto? Y no permite romper ese sesgo cognitivo que está en la mente de la persona. Entonces se empiezan a encontrar puntos donde la persona dice, no, es que el mercado es manipulado, no, es que el broker manipula el mercado siempre. Entonces cuando estamos tantas personas en el mercado, va y cambia el algoritmo y nos hace perder a nosotros, nos busca el SL, cosas así, y eso realmente es un paradigma que pocos logran romper porque se quedan en esa situación de que el mercado es manipulado, el broker manipula la interfaz, y realmente no es así. La realidad de esto es que mientras unos ganan, otros pierden, no es más. Entonces, ¿cómo nosotros transformamos esa ansiedad? Realmente es transformándola en una disciplina que ejecuta, ¿sí? La ansiedad no viene del mercado, viene desde la necesidad de controlar lo incontrolable. ¿Por qué de controlar lo incontrolable? Acá yo siempre hago comparaciones de las parejas, ¿no? Entonces, uno es el ser tóxico que le pregunta a toda hora a su esposo, a su esposa, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Y él, voy al baño. ¿Para dónde va? Voy a la cocina. Entonces es como si quisiéramos controlar siempre a la persona. Acá es lo mismo. ¿Para dónde va? Para arriba. Tiene que subir, tiene que subir, tiene que subir, tiene que subir, tiene que subir. Y no, se va para abajo. Entonces comienza usted, es que el mercado tiene la culpa. Es que usted no es que. Y lo mismo con la persona. Es que usted nunca me coloca atención y se va para el baño. Y uno es, pero voy a ir al baño, ¿sí o no? Entonces, acá nos volvemos acá en el trading logramos ver como tal esa situación de toxicidad que tenemos las personas en el interior. Entonces, algo importante acá es que no estamos operando mal por no saber analizar, porque muchas veces nosotros reconocemos, es que, o sea, es tan bonito esto que nos muestra lo terco que somos y lo carentes de amor propio. ¿Por qué? Porque muchas veces nos echamos el pato encima y nos damos látigo. Es que yo soy malo en el trading, es que estoy operando mal, es que realmente no soy bueno, esto no es para mí. Y no, realmente es que no estás teniéndote paciencia en un proceso que puede llevar como días, como meses, como años, ¿cierto? Porque a todos se nos da el trading de una manera distinta y nos dejamos llevar por lo que vemos en otros lados. Es que se hace $1000 diarios. Pero ¿has visto el trasfondo del proceso de esa persona? Es que ese se hace 5. ¿Sí? Y no vemos el trasfondo de lo que está pasando. Entonces, siempre nos echamos ese látigo cepa encima y nos damos duro, ta, 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 es que soy malo, es que no sé qué, y realmente no es que seamos malos.
es que no logramos comprender que para el trading hay que tener una paciencia, una disciplina y que hay que repetirlo todos los días. Entonces, si nosotros entramos en el concepto de darnos esos malos mensajes, es como si fuera una mala narrativa en un gobierno exitoso, ¿sí? Que comienza a decir, es que el gobierno es malo, es que el gobierno es malo, es que el gobierno es malo, y el gobierno resulta que sí es bueno, pero las personas que están en contra de ese gobierno están generando la puya de decir es malo, es malo, es malo, es malo, ¿cierto? Y todos se quedan con el es malo, es malo, es malo. Acá pasa lo mismo con nosotros, acá en el trading pasa lo mismo con nuestra cabeza. Decimos somos malos, somos malos, somos malos, somos malos, pues eso se va a terminar desarrollando, pero al final no nos damos cuenta que no estamos operando mal, sí, no estamos operando mal, es que realmente estamos teniendo una estrategia al final que dentro del plan de trading no nos funciona en el punto de que no gestionamos bien. Y no es que seamos malos, porque a veces el análisis termina desarrollándose total, ¿sí? Entonces resulta que no se vuelve una incapacidad mental o un problema mental, sino es una capacidad técnica que termina activando la parte emocional de tanto látigo que uno se da diciendo es que soy malo, es que no sé qué, es que sí sé qué más, ¿sí? Y no se da palabras de aliento, sino palabras en contra del aliento. Para las personas que por lo general están en mentoría conmigo o están en clase conmigo, yo les recomiendo mucho que estudien el seminario Félix porque eso nos ayuda a construirnos como personas libres mentalmente, como personas fuertes más que libres. Entonces, importante que lo estudien, ¿cierto? Para que entiendan de qué estoy hablando en este punto y que vayan más allá de la situación. Eh, entonces, en ese sentido, esta situación es de realmente apaciguar las emociones y dejarlas a un lado cuando no está operando. Porque, pues, si miramos qué es la ansiedad operativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que quiere entrar siempre en el mercado sin antes tener una confirmación, que siente miedo por perder el FOMO, el famoso FOMO de perderse una oportunidad, ¿sí? El sentir inconcluso o de tener siempre la razón, entonces tiene que reaccionar, entonces yo corro el stop loss, tiene que reaccionar, entonces yo corro el stop loss o empieza a moverse el mercado y comienza la codicia y va a llegar allá, no voy a asegurar nada, entonces quito el SL, ¿sí? Entonces empieza a haber como un cambio dentro de nuestra psiquis que nos dice, tú no sabes todo y empieza ese síndrome del impostor a decir, bueno, vamos a correr el stop loss. O vas muy profit y dices, sabes que voy a alargar el TP y no aseguras nada, porque crees que sí o sí tiene que cumplirse por terquedad tu operación y al final no aseguras nada y te quedas sin el pan y sin el queso. Entonces, situaciones que pasan dentro de la ansiedad, cierras la operación antes porque estuviste en 100 puntos en SN, ¿cierto? Eso me pasó una vez con un aprendiz. El chico estuvo menos $300 y llegó a $5 de positivo y cerró la operación. Y luego bajó la operación más de $700. Y decía, entonces Julián, yo no sé qué pasa. Sí, yo no sé qué pasa, era mexicano, yo no sé qué pasa, pero al final me puedo aguantar $300 en SL. Estoy hablando como boliviano, pero el chico es mexicano. Y decía, me puedo aguantar esos $300 en negativo, pero apenas lo veo en positivo, cuate, realmente cierro la operación y termina dando más de 700 puntos. ¿Sí? Y entonces yo dije, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, se aguantó $300 en SL para terminar adquiriendo $5. Algo está mal ahí, sí, algo está mal ahí y esa es la ansiedad operativa. Fuera del plan, entonces tú tienes unos índices indicados que son el criterio técnico que tú estás estudiando y resulta que es FX20, FX40, P9, P4 y resulta operando FX80 que nunca lo has operado, y entonces le metes un lote y una sola vaina te quitó $500. Y empieza esa situación, no, pero es que eres mala, no, pero es que eres malo, no, pero es que no funciona. Entonces, esto realmente es una acción de supervivencia, ¿sí? De
sobrevivencia más que todo, porque recordando la clase anterior que hablamos de la diferencia entre sobrevivir y supervivir, realmente es una reacción en este caso de supervivencia mal aplicada. ¿Por qué? Porque tendemos a autosabotearnos y no optar por tener en cuenta todo esto, ¿cierto? Esto es lo que aparece cuando nosotros estamos mal, todo esto es estar mal. Todo esto es estar mal porque sencillamente no estamos teniendo un racionamiento lógico en nuestra cabeza por miedo. ¿Y sabes cómo se corrige ese miedo? Estudiando, poniendo en práctica lo que tú has aprendido en el transcurso del tiempo en el trading, sea conmigo, sea con otras personas, pero tienes que activar la situación del aprendizaje y colocar el conocimiento en práctica. Entonces, ¿cómo se activa realmente su ansiedad? En muchos casos, las personas tienen el afán, el FOMO de querer entrar. Entonces, resulta que entran 70 puntos antes de la zona porque les hizo una pequeña reacción y dijeron, no, acá sí va a entrar, acá sí va a ser la reacción más top de todas las reacciones. Y entonces, el precio se acerca a esa hora y resultó que no hubo más reacción. Y siguió subiendo y no llegó todavía a la zona. Ahora sí, reacciona, pequeñito, y vuelve y sube. Y cuando llega a la zona, ya ha tenido dos SLs y dicen, no, pero es que hay personas, ¿no?, que tienen un plan que dicen, no, si pierdo dos, ya no entro. Entonces, esa tercera, ahí sí que era tu entrada, no la tomas porque sencillamente el precio ya te sacó en SL, dos SL, ¿cierto? Y la operación se dio. Entonces, ¿qué pasó? Tuviste ansiedad al entrar y tuviste un FOMO por perderte la oportunidad. Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta que muchas veces este patrón de acciones nos lleva a que perdamos más rápido, ¿cierto? Otras situaciones cuando la vela se acelera fuerte, en el caso de los volátiles, entonces tú dices, no, acá sí fue, y resulta que no comprendes que a veces las velas cuando se ponen muy fuertes pueden ser también un agotamiento. ¿Cierto? Y no esperas que por lo menos haya un pequeño retroceso en una zona que tú digas, ah, bueno, acá sí puedo hacer el siguiente impulso, si no te quieres montar de una en la vela de fuerza. Después de una pérdida, entonces comienzas, tienes el plan completo de pérdidas, ¿no? Tuviste 5 operaciones de pérdida y no dices, bueno, voy a parar, no voy a parar, sino voy a seguir operando a mi modo, ¿cierto? A lo que suceda. Y en ese punto comienzas a sobreoperar, no sigues operando, sino estás sobreoperando. Y de esta manera, pues resulta que el plan de trading se fue al carajo, ¿cierto? Y terminas perdiendo más de lo que tenías permitido. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando ya pasa mucho tiempo sin operar, a veces las personas dejan de operar porque les da miedo. Sí, a mí me pasó. A mí me pasó varias veces donde yo dejaba de operar porque tenía pérdidas grandes. Tenía pérdidas de 500, 700, $2.000, $3.000 y yo decía, no, espere, duraba un mes, 15 días sin operar y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo? Al final comprendí que no lo debía hacer porque es como si tú tienes un negocio de empanadas o un negocio de lo que sea y tienes que abrir todos los días. Si tú no abres, ¿qué pasa? El negocio no da. Y acá pasa lo mismo. Si tú no operas, el negocio, ¿qué pasa? No va a florecer, ¿cierto? Ahora, otra cosa es cuando tenemos ganancias que van flotantes, ¿cierto? Entonces, tenemos esa aspiración de que va a dar más, de que va a dar más, y entonces no le pones un tepe a la situación, sino que solamente dejas la operación correr y dices, no, ya llevo 3.000 puntos ahí, ¿para qué voy a asegurar si eso va a llegar a 10.000? Y resulta que se te devuelven los 3.000 puntos y empieza a retroceder más y todo se vuelve flotante, tanto ganancias como pérdidas. Entonces, ¿qué pasa acá? Que un detonante principal en esto es la falta de información, la falta de práctica y de poner en acción en una cuenta real qué sucede, ¿sí? En ver cómo realmente cuando yo estoy arriesgando mi dinero, ¿qué pasa? Porque todos podemos ser rentables en demo, todos, todos. O sea, el que no es rentable no es porque realmente no practica. Pero si la persona se dedicara a hacerlo, se vuelve rentable en demo. Pero ¿quién ya paga los gastos realmente? La cuenta demo nunca los va a pagar. Entonces hay que irnos más allá y empezar a experimentar con una cuenta real cuando ya tenemos años o meses en una cuenta demo. ¿Listo? Entonces, importante.
a tener en identificación estos factores de cómo se activa la ansiedad, porque al final, pues el ciclo de la ansiedad es el siguiente. O realmente, más que el ciclo de la ansiedad, es como el ciclo del trader. Ahorita te voy a compartir una imagen para que lo veas. Y es como que tú ves una expectativa al inicio. Luego una anticipación, que es lo que te permite a ti decir, ah, yo tengo un sueño, yo quiero esta situación, ¿cierto? Una entrada impulsiva, te proponen el negocio y dices, no, yo voy a ser trader. Estoy hablando desde el ciclo de ansiedad cuando nosotros estamos empezando a ser traders. No, yo voy a ser trader, entonces se empieza a soñar la idea de dejar el trabajo, de dejar la situación y entra la entrada impulsiva que dices, bueno, voy a entrar al negocio, me retiro del trabajo y ¡pum! Pierdes la primera cuenta y empieza el miedo a gestionar tus emociones, a decir, pero ¿qué pasó? Si usted dijo que iba a ser trader, mediocre, etc., etc., porque ese es el primer autosaboteo que uno se pega en la mente. Primer autosaboteo es tirarle más terror a la mente para que al final diga o decrete que eres malo y no somos malos, solamente nos falta gestionar la emoción, ¿sí? Entonces, luego de ese miedo viene una gestión emocional incorrecta que te dice a ti, es que tú no puedes hacerlo, es que tú realmente te hubieras quedado en la situación de no entrar en esta situación, de no entrar en el trading, ¿para qué? Y luego viene la culpa, que dice, ay, pero yo por qué dejé mi trabajo, si en mi trabajo nadie me exigía, ¿cierto? Si en mi trabajo nadie me proponía que yo perdiera mi dinero, ¿yo por qué lo dejé? Y luego viene esa situación de que, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que esto pase. Y esto se convierte en un ciclo, en un bucle que repite, 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 repite. Y realmente es que acá yo quiero que te des cuenta que este ciclo es bueno porque te permite desarrollarte como trader. Pero el problema no es el trade, es ese ciclo, ¿cierto? Es ese ciclo que tienes que romper en algún momento de decir, yo puedo con todo, yo puedo con todo, yo puedo con todo, sí, me agrada mi persona, yo puedo con todo, voy a hacerlo, tengo que repetirlo todos los días, tengo que repetirlo los días que son específicos para operativa, ¿cierto? Y lo mismo con el aprendizaje. Ahora bien, quiero que te fijes en esto. Esto es un espacio, ¿cierto? Que yo saqué de un libro que se llama Principal Day, la psicología del inversor. Y quiero que te fijes en lo siguiente, y es que así funciona nuestra mente en nuestras emociones cuando empezamos en el trading, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Yo sé que todos hemos estado en el punto de que alguien nos ofrece aprender trading, o bueno, casi todos, o vemos publicidad y entonces decidimos entrar a algún sitio con el optimismo de que vamos a aprender. Y empezamos porque, sí, no, eso es buenísimo, mire que realmente nosotros podemos cambiar nuestra vida, nosotros podemos ser otras personas cuando entremos a operar el mercado. A veces no decimos superemos el mercado, sino cuando empecemos a cambiar el dinero, ¿cierto? Y luego entras a la situación, ¿cierto? Ya compras un curso, ya estás empezando en cuenta real y comienza la ganancia. Primer ganancia, qué emoción tan berraca que uno siente, ¿cierto? Uno siente la emoción full a tope y dice, ah, no, esto es lo mismo, definitivamente me voy a graduar, me voy a volver un teso en esto, entonces ya no voy a necesitar de muchas cosas, sino simplemente sigo operando y ya está mi vida resuelta. Porque ganaste la primera semana o el primer día. ¿Sí o no? Primer semana ganada o primer día. Luego sigue otra racha de ganancias. Y dices, no, carajo, aquí es la hora de dejar mi trabajo. Esto es una anécdota y es que en algún momento entré a trabajar en mentoría hace muchos años atrás con una persona que me pagó una mentoría en binarias. La persona estaba en algo que se llama Go Arbit, o bueno, se llamaba porque era una finalista que se pagó. Y él me decía, Juli, métete en esta vaina que esto es muy bueno, mira cómo yo estoy generando dinero. Resulta que saca el dinero en vez de pagar la mentoría, saca los $1.000 para pagarme la mentoría
Y me dice, Juli, mira, yo saco esos $1.000 para pagarte y quiero que te fijes lo rápido que funciona esto. Es que es muy rápido que funciona, Juli. Entonces yo te recomiendo que tú ingreses ahí. Yo he tenido por lo general información de ese tipo de cosas cuando se van a caer. Y pues yo le di alrededor de $20.000 en la cuenta a este señor que se había ganado con GoArbit. Le dije, loco, saque esa plata, vea que eso se puede caer en cualquier momento, yo he recibido información. Yo empecé a decirle cosas para persuadirlo de que se saliera en ese momento. Me dice, pero Juli, mira, yo acabo de sacar tus $1.000. ¿Por qué te preocupas? ¿Qué pasa? Más bien vamos a trabajar juntos, yo voy a recargar mi cuenta con otros $1.000 y sabes que te recomiendo a vivir de esto, ¿cierto? A vivir de GoArbit porque a mí me ha generado muy buenos resultados y yo quiero que tú lo vivas. Yo le dije, no, muchas gracias, yo prefiero ahorrarme los $1.000, invertirlos en acciones, invertirlos en otras cosas y sigamos con la situación. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Está bien, él ya iba con toda. Empezó a operar, le pasó el optimismo, la emoción, llegó a la ilusión y dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar mi trabajo. Voy a dejar mi trabajo. Yo, no, espera, todavía no te retires porque pueden pasar cosas. Yo sabía que se iba a caer a GoArbit. Y me dice, bueno, está bien, te voy a entender, voy a hacerte caso, ta, ta, ta. Y tuvo una semana de mucho profit, ¿sí? Se hizo como $700 con su cuenta de 1.000 en binarias, eso es una vaina brutal, ¿cierto? Sin embargo, pues la embarrada fue que llegó la euforia operativa y comenzó la situación de me voy a retirar del trabajo, me retiro, me retiro, me retiro, se retiró de la peor manera, trató mal a todo el mundo, se le subió la mierda a la cabeza y llegó al punto de, lo estoy haciendo muy bien, soy muy bueno en esto, dejo todo lo que está a mi alrededor de lado y ¿sabes qué pasó? Empezó a perder, empezó a perder. Habíamos hecho alrededor de $1.000 en esa situación y dijo, no, la veo fácil, en menos de un mes había hecho $1.000 en binarias, dijo, la veo fácil, voy a seguir ejecutando esto así y se echó de petacas y se fue todo de para atrás. A la siguiente semana, él estaba escribiéndome, Julián, necesito ayuda, mira que esto pasó, perdí y estoy de nuevo en mi capital. Pero porque recargué otros $200 porque no quería ver la cuenta en menos de $200. O sea, tenía 1.000, pasó a 800 y volvió a recargar 1.000. Sí, ahí empezó con ansiedad, a decir que la situación se estaba yendo al carajo. Sí, perdió, 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 perdió y volvió a mí. Luego volvimos a subir esa cuenta a más de $1.500, lo hicimos en 2 días y al final se me desaparece durante unos días y resulta que entre esa ansiedad lo que pasó fue que casi quema la cuenta y empezó con el punto de que cuando uno casi quema la cuenta empieza la negación. No, es que yo no puedo, es que el trading no es para mí, es que, negación enviándose los peores mensajes a su cabeza, diciendo que no podía, que no era para él, que ta, 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 que ta, ta, ta. Luego, ya volvimos a subir la cuenta, pero él ya tenía miedo y entonces empezó a cagarla más seguido y empezó a entrar, sobreoperar, 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 sobreoperar. Luego entró más desesperación, la desesperación y empezó a embarrar la mano. Empezó a sobreoperar, subir la capacidad de pérdida y perdió. Y me encontré en pánico. Julián, es que no sé qué hice, mira, que es que me sacó la excusa, eso ya no me enteré. Es que mi hijo cogió el computador y me hizo perder ese dinero, yo no hice nada, no estoy siguiendo el plan, porque yo siempre he tenido como una garantía de que si tú haces el paso a paso y no te funciona la mentoría, no te doy una garantía. Este sujeto se quería aprovechar de eso y, y dijo eso, mi hijo esto lo hizo. Y yo como que, wow, entró en pánico. Entré en pánico y ya comenzó a decirme, no, Julián, es que sabes que yo no puedo con esto. Si esto no me funciona, voy a tener que volver al trabajo. Si esto no me funciona, voy a volver a tener que regalar mi tiempo. Y tras del hecho, en ese momento se había caído GoArbit.
y entro en melancolía de decir, no, realmente voy a empezar a buscar trabajo porque estoy perdiendo mucho, debería de salirme del trading, yo no sirvo para esto. Empezó con una depresión súper fuerte a decir que él no podía hacer eso. Nos conectamos 2 días a operar, le quedaban como $300 en su cuenta, no, como 200, sí, como 200, 150. El caso fue que me tocó sentarme con él a operar y decirle, hermano, tú puedes hacer las cosas, de verdad siento que tú tienes el potencial, pero te estás dejando llevar por la avaricia. Te dije que no dejaras tu trabajo porque pues al inicio es muy difícil enfocarse solamente en el trading, ya que muchos puede ser una salida de la pobreza, para muchos puede ser la salida del espacio de la situación, cambiar su vida, pero al final, cuando tú tienes ese espacio, te sobreestimulas la cabeza y no te permite ver con realidad las cosas, ¿cierto? Y volvimos a entrar en la operativa, llevó su cuenta a $1000 después de estar en 200, quedó con su cuenta en tablas, llamémoslo así, volvió a recuperar su cuenta. Vuelve la esperanza, vuelve la situación en su cabeza, decir, bueno, pues hay alivio, voy a conseguir un trabajo por el momento porque no puedo mantenerme con esto, perdí $20,000 en GoBarbit, perdí tanto dinero en GoBarbit, entonces pues lo único que queda es levantarme. Ahí siente un alivio la persona, ahí siente que la persona empieza a entender qué es lo que está haciendo de nuevo y el optimismo que es de donde arrancamos siempre. Me estoy recuperando, sigo teniendo buenos resultados, estoy invirtiendo a largo plazo. Entonces, ¿yo para qué te cuento esta historia y para qué te muestro esta imagen como tal? Y es que lo ideal de todo esto es que nosotros pasamos por toda esta curva, por todo este movimiento pasamos, siempre. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Yo les digo a todos mis traders, ustedes tienen que llegar máximo hasta la ilusión, hasta aquí tienen que llegar. Miren la carita de, oh, porque hasta la ilusión, porque es bonito ilusionarse, es bonito tener sueños con el trading, pero es bastante bueno, o es bastante malo, perdón, llegar a la euforia y que te vayas en un SL, ¿cierto? Porque en la euforia nosotros morimos. Nosotros morimos y sacamos la lengua apenas. Y decimos, no, no puede ser, pero ¿por qué pasó esto? Y comenzamos a sobreoperar. Entonces, lo ideal es quedarnos nosotros en la ilusión de que vamos a poder hacerlo, en la ilusión de que esto podría cambiarnos nuestra vida si ejecutamos un plan real, porque el trading siempre va a ser a largo plazo. Claramente podemos tener ganancias en corto tiempo, podemos aprovecharlas, pero lo ideal es mantenernos en la ilusión y no pasar en la euforia, porque la euforia genera exceso de confianza que nos hace cometer errores. Entonces, para eso te comparto esta imagen para que la tengas en cuenta, porque es muy común que estas cosas pasen. Es muy común que estas cosas pasen, ¿ves? Entonces, en ese orden de ideas, insistimos que la emoción es la parte fundamental para nosotros entender el trading y salir de esa ansiedad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos generar un portafolio de ansiedad cuando estamos en operativa? ¿Qué les sugiero yo? Analizar el mercado durante 30 minutos antes de tomar operaciones. ¿Sí? Ese es uno de mis tipsitos antes de entrar en el mercado real. ¿Sí? Pero hay una regla de los 30 segundos, que es respirar profundo 3 veces, leer tu checklist y confirmar las reglas antes de tomar un trade, ¿cierto? Confirmar las reglas antes de tomar una decisión de por qué estoy tomando este trade a la hora final de entrar en una operación. Si se siente urgencia, no entra. Sencillo, no toma la operación. Pero esta regla de los 30 segundos es muy interesante porque nos permite a nosotros
tener en cuenta si realmente estamos actuando con criterio, con claridad o desde la ansiedad. Otra regla es el trade visible. ¿Qué puede pasar acá? Que si, digamos, yo te pregunto a ti, cuéntame de qué se trata tu trade. Es como cuéntame de qué se trató la película, ¿cierto? Entonces, explicas y me dices, mira, es que la tendencia, la zona, lo que yo hago comúnmente en los lives. Es que miren, esto tiene una tendencia tal, vamos a buscar soportes y resistencia, esto tiene una onda tal, ¿cierto? Tenemos tales y tales confirmaciones, entonces tenemos zona de oportunidad, o zona de riesgo, o zona fuerte. Gestionamos dependiendo de la zona y ahí se desarrolla el trade. Entonces, de esa manera explicamos en voz alta, porque se tiene que cumplir por una tendencia, por una zona, por una estructura, por una confirmación, y que tiene que tener detrás de esto una gestión adecuada. Si tú no puedes explicarlo con calma, es porque realmente tienes ansiedad y no estás lista. Ahora, regla de pulso. Se siente una aceleración física. Esto nos pasa a todos. No sé si a ustedes les ha pasado, o no sé si a ti te ha pasado, estás viendo esto, que sientes que el corazón se te acelera cuando colocas una operación. Cuando colocas una operación. En el caso de las binarias, uno operaba a 1 y a 5 minutos. Y sentía como el corazón se le aceleraba a la hora de tomar una decisión. Y quería tomarla ya, mismo, pero es que tengo que tomarla ya. ¿Sí? Entonces, si tú sientes eso, lo recomendable es que te levantes de la pantalla, o sea, que te levantes de la silla, porque no estás sentado en la pantalla, pero que te levantes del computador y vayas, camines y vuelvas en 5 minutos y ahí sí decidas desde la tranquilidad y no desde la adrenalina que estás sintiendo en ese momento, porque es como cuando uno se echa un chute, ¿cierto? Y comienza a recorrer por el cuerpo, comienzas a recorrer por el tiempo, por el cuerpo, y el tiempo te genera esa adrenalina y que te lleva a otros mundos, ¿no? Pero aquí la adrenalina te la produce tu propio cuerpo, porque estás teniendo nervios al entrar al mercado. Entonces, ¿qué pasa? Debido a esto, tenemos que tener un plan de contingencia. ¿Sí? Nos levantamos, caminamos, volvemos en 5 minutos, o bueno, lo que realmente te tome de tiempo para sentirte calmado y poder retomar tu operativa. Entonces, importantísimo, la ansiedad en ganancias también existe. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Muchos traders no soportan ganar. Muchos traders no logran ver que realmente, ¿cierto? Tienen que aceptar la pérdida y tienen que coordinar las ganancias, tienen que saber en qué punto salir. Entonces hay personas que cierran antes por miedo. Entonces el trade se activó, lleva 20 puntos y ya quieres asegurar. 20 puntos pueden ser $2 o $20, ¿cierto? Pero entonces si son $20, excelente, puedes asegurar 10. Pero si son $2 y tú estás arriesgando uno, pues esperas y dejas mover la situación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas cierran antes por ansiedad. Aquí, esto nos pasa a todos, muchas veces nos pasa que nos da miedo el ganar y no dejamos correr las operaciones. Y aguantamos un montón de rojos, lo que te decía ahorita en el ejemplo del que aguantó $300 en SL y llegó a $5 y ganó, y ya no cerremos esa vaina y termina desarrollándose operación de más de $700, de 700 y algo de dólares. Y dijo él, pero ¿cómo puede ser posible que yo me haga de $5 positivo, ¿cierto? ¿Es imposible? No, es posible que todo eso pase, pero todo está desde la parte de tu análisis y desde tu ansiedad, de tu necesidad por querer tener resultados. Entonces, ¿qué pasa acá? Protocolo para tener un buen trade desde una ansiedad de ganancias. Mover a break-even, ¿sí? O sea, al punto de entrada, solo porque la estructura dice que puede que vuelva, pero ya está tan desarrollada que está a punto de tocar el TP, entonces puede ser break-even o un trailing stop.
No es mirar cada tick, ¿cierto? No es mirar cada acción del precio, sino es realmente aceptar el mercado, cómo funciona. Aceptar que el mercado también tiene respiros. Si tú te das cuenta en la gráfica parece como cuando a uno le hacen un electrocardiograma. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Por qué no permites que el mercado respire y dejas de ser esa persona tóxica cuando quieres entrar y sobreentrar y sobreentrar sin ni siquiera haberte dado cuenta que si estás en un pico alto o en un pico bajo de la ansiedad, ¿cierto? O en un pico alto de la estructura o en un pico bajo de la estructura para operar. Ansiedad después de perder. ¿Qué puedes hacer después de una pérdida? ¿Cierto? Si la pérdida, esto quiero que lo tengas muy claro, y es que si la pérdida te afecta a tu mente, lo mejor que puedes hacer es rechazar eso, ¿cierto? Cerrar tu operativa e irte a respirar. Respiras de 10 a 15 minutos, revisas si el error fue emocional en tu cabeza, luego revisas, cuando regreses a tu computador, revisas si fue un error técnico, ¿cierto? Primero revisas si fue un error emocional, luego revisas si fue un error técnico y ten en cuenta que más allá de todo esto, se gana o se pierde. Jamás, jamás en tu vida vas a recuperar. Esto es ganar o perder. Recuperar la disciplina es un impulso que nos propone la mente por miedo a perder, por miedo a estar equívoco en las decisiones que tomas. Entonces, recuperar una disciplina es impulso a querer no salir en un SL cuando todos estamos expuestos a perder. Todos. Incluso si lo ponemos en el contexto, y creo que ya lo mencionaba en anteriores situaciones, uno debería hacerte cuenta que el dinero que introduce en el broker lo perdió, porque hasta que no esté de nuevo en su cuenta, no es su dinero de nuevo. Por ende, siempre hay que tener en cuenta que ese dinero no es tuyo hasta que retorne a tu cuenta. No es recuperar porque no se recupera, se gana o se pierde. Ahora quiero que hagamos lo siguiente, y es que vamos a simular un escenario. Quiero que lo pienses. Ahorita voy a pausar un momento la grabación. Quiero que lo pienses y simulemos el escenario. El precio llega a la zona. Hay reacción, pero aún no confirma, ¿cierto? Hay dos opciones. Tomar una opción de scalping, ¿cierto? O tomar una opción de irnos al lado. Entonces, quiero que pienses en lo siguiente y me lo vas a responder. Tu cuerpo en ese momento quiere entrar, tu estrategia ya se confirmó, y en este punto quiero que te des cuenta de lo siguiente. Y es interesante ver cómo se sitúa esta situación después de pensar en verde menta, de inhalar verde menta, ¿cierto? Porque eso es una respiración consciente. Inhalamos verde menta pensando en pureza, pensando en si puedo, inhalamos verde menta en TP, inhalamos verde menta en buen análisis, en claridad en el mercado. Si inhalamos siempre un verde menta, que nos permite irnos en profit. Exhalamos, ¿qué exhalamos? Exhalamos pérdidas, rencores, trading revenge, exhalamos SLs, exhalamos todo lo que no conlleve a nuestro plan de trading, ¿cierto? Entonces siempre debes poner eso en tu cuerpo e imaginar qué pasaría si, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo tengo ansiedad a la hora de operar? ¿Qué hoy hago? Salgo, respiro en un momento, me tomo un café, si eres fumador, que no lo recomiendo, pues te fumas un cigarrillo, depende de la persona, ¿no? O te tomas una agua aromática o un jugo, etc., etc. Mientras respiras vas pensando en qué pasaría si realmente lo hago, si ejecuto mi operación, ¿sí o no? Y también debes tener en cuenta que qué pasaría si no, y ahí es donde sueltas ese negro de miedo, ese negro de desconfianza, ¿cierto? Ese negro que no te permite avanzar en tu trade. Entonces, es importantísimo
llegar a ese término de respiración para que nosotros logremos controlar esa ansiedad de operar, porque nosotros todos tenemos esa ansiedad al operar. Entonces, vamos a dejar una tarea emocional que va a ser obligatoria. Esto va a ser interno. Si lo quieren compartir, lo puedes compartir. ¿Sí? Vas a registrar durante 5 días. De hecho, deberíamos hacerlo en los próximos 15 días, de acuerdo a la anterior tarea, ¿cierto? ¿De qué momento hubo ansiedad? ¿Qué la activó? ¿Qué se pensó? ¿Qué hizo en ese momento de ansiedad? Si hicimos esa situación de respirar como la hicimos hace un momento, ¿cierto? Si lo hicimos, súper bien. Si no lo hicimos, verificar por qué no lo hicimos. Si realmente esto es algo que nos puede afectar a nosotros directamente en la cabeza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos genera un juicio. ¿Listo? Un juicio y acá el peor juez del mundo es uno mismo, porque uno es el que más duro se da. Entonces, ¿qué hubiera sido lo correcto hacer en el caso de que no lo hagas? Sin juicio, como te digo, porque uno es el peor juez y solo observación. No es que, pero es que si yo hubiera, acá no existe, si yo hubiera no existe porque las personas se quedan en el si yo hubiera y realmente no existe un si yo hubiera, acá es o no es. ¿Listo? Ahora bien, de acuerdo a esta tarea, la idea es que lo lleves y lo escribas. Puede ser en papel o puede ser en tu ordenador o en una nota para que entiendas durante estos próximos 15 días qué es lo que pasa en tu cabeza cuando estás en una racha de ganancia, cuando estás en una racha de pérdidas, y de esta manera ir cambiando esa psicología que no te permite avanzar. ¿Listo? Ahora bien, vas a escribir en un papel. Mi trabajo no es ganar hoy. Mi trabajo es ejecutar reglas. Mi trabajo no es ganar hoy. Mi trabajo es ejecutar reglas. Y lo vas a repetir todos los días en voz alta antes de cada sesión. Mi trabajo no es ganar hoy. Mi trabajo es ejecutar reglas. ¿Cuáles reglas? Las que tú misma te has puesto. Porque si no las cumples, lo que va a pasar es que te vas a estar irrespetando. Este tema ya lo hablamos antes, pero es en pocas palabras serse infiel a uno mismo, ¿cierto? Entonces, importante reprogramar tu cabeza para que de esta manera entendamos que sí podemos hacer que las cosas pasen, ¿cierto? Que sí se puede repetir una serie de acciones que te lleven a generar un profit diario, semanal, mensual, porque esto es a largo plazo. Indicadores de que esto mejora, de que la clase funciona. Deja pasar sin frustración. Ya no te va a afectar, es que se fue el tren antes. Aceptas tus pérdidas controladas, gestionadas, porque siempre van a ser más pequeñas que las ganancias. Esperar confirmaciones con calma, o sea, que todo esto que estoy mencionando va a suceder, ¿cierto? Va a suceder dentro del proceso de la aceptación, dentro del proceso de que tengo que cumplir con mi plan. Y operas menos, no es que vayas a salirte de tu operativa de 5 operaciones diarias o de las que estés tomando en decisión de tomar semanalmente, sino que ya no vas a hacer 10, 20, 30, 50 operaciones, sino que vas a hacer las operaciones necesarias para cumplir con tu plan de trading y con tu situación de riesgo-beneficio. Si tú buscas ganar $30 diarios, vas a salirte cuando tengas $30. Si tú buscas perder $10 diarios, vas a salirte cuando tengas $10 en pérdida. Y ya, ¿ok? Ahora bien, la ansiedad quiere resultados rápidos. El profesional quiere resultados sólidos. Esta es la frase con la que voy a cerrar esta clase, ya que hay un dicho que dice que al éxito le encanta la velocidad. Y sí, es cierto, al éxito le encanta la velocidad, pero le encanta que tú te eduques y seas un profesional antes de tener resultados rápidos. Porque la probabilidad de perder el dinero en el trading es muy, muy grande, es muy exacta
si tú tienes afán. Pero si tú no tienes afán y te tomas esto como un profesional, el resultado va a ser a largo plazo, ¿sí? Consistente y sólido que te permitirá reconocerte como un trader a futuro. Entonces, voy a dejar de grabar esto acá y si tienes alguna duda, escríbemela, házmela saber, háblame, dime qué duda tienes y cómo puedo ayudarte con ella, ¿listo?